sido aprobado. Entonces yo le puedo decir a San Juan, yo le puedo garantizar a San Juan que como descendiente de sanjuanero, yo soy hogando, mi papá nació en Pedro Corto, el ingeniero Luis Santana es azuano, Tú eres de los Timoteo azuano, Gando. es exactamente, los hogandos somos uno solo. Entonces, nosotros no seríamos capaces de venir a hablarle a San Juan y prometerle un proyecto que vaya a dañar el valle. No seríamos capaces, porque estaríamos dañando a nuestra familia, pero también estaríamos dañando nuestro prestigio profesional. El proyecto Romero es un proyecto totalmente amigable con el medio ambiente. Y fíjense, nosotros hemos dicho y reiteramos, y por cierto, debemos reconocer que ya los contrarios lo entendieron, de que el proyecto no contempla usar cianuro en ninguna de sus etapas, de que el proyecto no contempla usar ningún reactivo químico en ninguna de sus etapas, de que el proyecto no plantea refinar esos minerales que están allá arriba, sino que el proyecto lo único que va a hacer es una concentración de material para que esos materiales concentrados, es decir, esa tierra concentrada, donde vamos a concentrar el oro, la plata, el cobre y el zinc, va a venir como un lodo y se va a salir, y lavado. se va a sacar lavado y se va a llevar. Es lo que la gente conoce como el oro, lo que se lava el oro. El oro se lava y lo que hace la gente es que coge una batea de tierra y comienza a lavarlo y a concentrarlo hasta que al fin. La gente tiene que entender que cuando hablamos de una mina, por ejemplo, como esta, que tiene condiciones para ser extraída técnicamente y económicamente, estamos hablando de 4.5 gramos por tonelada de tierra. O sea que es un proceso intensivo de la concentración. Entonces fíjense que estamos hablando de un proceso físico, donde nosotros vamos a lavar y lo único que necesitamos es agua y la tierra para lavarlo, concentrarlo, y ese material concentrado es lo que va a salir fuera. El material que resulta pobre es un material que se va a almacenar, se pone en una esquina, se hace una pila y luego se carga de nuevo y se lleva al hoyo donde se sacó. Porque una característica importante que tiene el depósito Romero, amigos, es que es un depósito subterráneo y nosotros tenemos que profundizar Y en piedra 150 caliza. metros en piedra caliza. Tenemos que profundizar 150 metros. Fíjense que el río queda allá arriba y nosotros tenemos que meternos hacia abajo. El bosque, tal y como está, no se toca. El suelo no se toca, la superficie. Es adentro, donde está ese núcleo de rocas donde nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a sacar el material, lo concentramos, separamos y el que es pobre vuelve otra vez. De manera que cuando se termina toda esa actividad, entonces todo queda tapado, todo queda a la normalidad. Y esa zona por ahí que está devastada va a ser recuperada porque vamos a generar ahí lo que se llama un bosque intenso para darle más vida al río, para reducir el arrastre erosivo del río. Ahora, ¿de qué esta cantidad de terreno estamos hablando? Miren, amigos sanjuaneros, muchas veces me apena cuando yo escucho a algunos ambientalistas y algunos amigos que se oponen al proyecto y no han hecho el menor esfuerzo por entenderlo. Nosotros estamos planteando instalarnos en una zona que se llama Las Lagunas. Es la única parte que tiene ciertas características en términos topográficos de ser llana, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vamos, en un área de 400 tareas más o menos, nosotros nos vamos a ubicar ahí y vamos a hacer una zanja de coronación, que es lo mismo que decir como si dijéramos, vamos a hacer una empalizada, vamos a trancar esas 400 tareas, le vamos a poner, en vez de ponerle 10 rollos de alambre, lo que le vamos a hacer es una zanja. Y esa zanja va a ser encachada con cemento y todo el agua que cae dentro de esas 400 tareas va a esa zanja y la vamos a llegar a una laguna, la vamos a llevar a un reservorio, a un hoyo. Como la gente lo entienda, nosotros le dimos una laguna. Esa laguna se impermeabiliza. ¿Se impermeabiliza? ¿Con qué la impermeabilizan en la finca? En la finca los ganaderos hacen una laguna y le ponen un poquito de arcilla para que el agua no se pierda. Exacto. Y entonces ahí se almacena el agua para que la vaca beba en época de sequía. Nosotros podemos impermeabilizarla o con cemento o con un liner de polietileno. Hay diferentes tecnologías. Nosotros garantizamos que esa impermeabilización va a garantizar que el agua que fluye a través de la lluvia por ahí va a ir a esa laguna y con esa agua que nosotros almacenamos ahí, nosotros podemos hacer el proceso, porque el proceso es bien sencillo. Nosotros vamos a tomar agua de esa laguna, vamos a coger y la vamos a mezclar con tierra a una proporción importante, mucha agua, la vamos a mezclar con tierra. Luego que hacemos la separación, el agua pasa por un filtro, se limpia de nuevo y vuelve a la laguna. Eso hace que nosotros podamos usar esas 400 tareas y almacenar esa agua. Y muchos de los ambientalistas opositores dicen, bueno, pero esa agua no va a llegar al río, entonces ustedes van a usar esa agua. Y yo le voy a decir, sí, es verdad. Ahora, cuando yo hago el balance hídrico, menos de un 1%, menos de un 1%, además menos de 0.5%, esas 400 tareas representan lo que es la cuenca del río San Oh, Juan. pero por Dios. Por tanto, el río San Juan ni siquiera se va a enterar. Pero le decimos por otro lado a esos amigos que ellos no sabían, que ahora mismo el 55% del agua que cae allá arriba se evapora de nuevo, por un proceso
que los ambientalistas y los químicos le llamamos una evotranspiración. Entonces, esos rayos solares de San Juan, que cuando usted mide su nivel de intensidad, solamente se compara a lo de Asua y a lo de Elías Piña, que son los más intensos en el país, por tanto tienen condiciones número uno para producir energía solar. Entonces ellos... Que es lo que menos se utiliza en esta zona. Exactamente. Entonces ellos se encargan de evaporar el agua y mandarla de nuevo a la nube. ¿Pero por qué eso ocurre? ¿Por qué es un 55%? Señores, porque en la zona no hay árbol. Porque esas comunidades que viven en el entorno del proyecto, por necesidad, han tenido que devastar la cuenca. En esa cuenca existe menos de un 5% de cobertura boscosa. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros reforestemos esa zona? Cuando nosotros vamos a menos de un 5%. Esa familia la vamos a convertir en dueña del bosque. Ellos van a cuidar el bosque porque nosotros le vamos a pagar para que ellos reforesten. Porque hoy ellos tienen que deforestar porque no tienen con qué comer. Tienen que producir tienen que hacer el conuco, tienen que quemar, tienen que producir el carbón. Pero debemos decirle, Bolívar, usted que conoce de esto, que esas comunidades de la parte alta del río, que nunca ha sido una preocupación de los ambientalistas acá, hoy ellos no usan leña,